Descubre el increíble poder de la autodeterminación y transforma tu vida ahora. Rosa miraba el mar desde la pequeña ventana de su tienda de abarrotes en el pueblo costero de México. Cada ola que rompía en la orilla era un recordatorio de sus sueños postergados, sus anhelos apagados por la rutina agotadora de ser madre soltera. A sus 35 años, su vida giraba en torno a Valeria, su hija de 10 años, quien había heredado el talento que ella había dejado de lado. La risa de Valeria resonaba en el aire, su pequeño mundo lleno de colores y pinturas en lugar de los frascos de frijoles y azúcares que Rosa vendía. La llegada de su viejo amigo Alejandro, un artista que había vuelto después de años, significó una sacudida a su monotonía. En una tarde en la playa, él le susurró a Rosa que el arte aún podía ser parte de su vida, que aún había tiempo para descubrirse a sí misma. Las palabras de Alejandro despertaron algo que Rosa creía dormido, el deseo de crear, de expresarse, de ser más que la madre abnegada y la dueña de la tienda. Pero con cada nuevo pensamiento surgía el miedo a cambiar, a arriesgarse, a dejar de lado la seguridad de lo conocido. ¿Podría permitir que su vida se desmoronara por un impulso de creatividad? Su mente estaba en un torbellino. Pensamientos fragmentados la invadían. La tienda se venía abajo. Esa la única herencia de su familia. ¿Debería entregarlo todo por un sueño que podría no llevar a nada? Sería un acto egoísta. Con cada día la presión aumentaba. Sintiéndose atrapada entre el deseo de volar y el deber de cuidar, la vida se tornó un juego de tensiones incesantes. Sin embargo, un nuevo golpe de realidad la golpeó. Valeria fue seleccionada para una beca en una academia de arte en la ciudad, un lugar donde podría brillar. Rosa debía celebrar, pero su corazón también se llenó de temor. ¿Podría realmente permitir que su hija persiguiera un sueño que ella misma había dejado atrás? Las sombras del sacrificio la envolvían, y cada rincón del hogar parecía recordarle cada paso no dado, cada trazo no realizado. Mientras el viento soplaba con fuerza, Rosa empezó a abrir un baúl heredado de su abuela. Aquellos viejos retratos y dibujos la conectaron con una historia familiar repleta de sacrificios y anhelos no cumplidos. La angustia se apoderó de ella, los fantasmas de las expectativas que su abuela había vivido comenzaron a pesar sobre sus hombros. Rosa se sintió entre la espada y la pared. ¿Era suficiente cuidar de su hija o necesitaba encontrar su propia luz, su propia voz? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la tensión aumentaba, Rosa se enfrentaba a su monstruo interior, el juicio que sentía acerca de su arte y la inseguridad de no ser suficiente. El miedo la paralizaba, el mismo que había sentido al pensar en las decepciones de su infancia. El dilema se hacía más pronunciado. Por un lado, la oportunidad de Valeria brillaba como una estrella en el horizonte, pero por otro, el deseo de nunca dejar que su madre falleciera la ahogaba. ¿Podré ser artista y madre al mismo tiempo? La angustia crecía y la incertidumbre inundaba su ser. ¿Acaso había llegado el momento de decidir o la oportunidad simplemente se desvanecería, llevándose con sus sueños no realizados? La pregunta latía en su mente, mientras la ventisca en la playa se tornaba un símbolo de su caos interno, dejando a Rosa al borde de una elección que podría cambiar su vida para siempre. Rosa cerró los ojos, intentando ahogar el torrente de dudas que la asediaba. El sonido de las olas la envolvió en una especie de trance, un eco de sus propios pensamientos. ¿Dónde está mi voz?, se preguntó, mientras la imagen de Valeria pintando con fervor resonaba en su mente.
La inocencia y la determinación de su hija la empujaron a plantearse el qué pasaría si ella, Rosa, también decidiera dar un paso hacia lo desconocido. Las posibilidades danzaban en su interior como sombras esquivas. El día siguiente trajo consigo un destello de claridad. La tienda, siempre llena de ruido y actividad, parecía más un refugio de seguridad que una prisión. Rosa ocuparía su tiempo en la gestión de los frascos y las cajas, pero en su corazón comenzó a brotar una resolución. ¿Acaso no sería un acto de amor permitir que Valeria persiguiera sus sueños mientras ella también se atreviera a hacer lo mismo? La idea de compartir el camino del arte con su hija hizo que las mariposas en su estómago empezaron a agitarse. Dedicó una tarde a examinar el viejo baúl familiar. Revivió memorias de su infancia, al tiempo que las imágenes de su abuela, marcadas por la resignación, se dibujaban con más claridad. Una mujer que había dejado su pasión en el olvido, ahogada por las responsabilidades. Rosa no quería ser un eco de esas renuncias, sino un faro que iluminara el camino para Valeria. Un aire de autocuestionamiento le estimuló. ¿Qué pasaría si usara esos pinceles viejos y comenzara a pintar de nuevo? Con un par de pinceles en mano y un lienzo improvisado, la decisión tomó forma. Se retó a sí misma a crear, a experimentar con los colores y jugar con las formas. Fue entonces cuando la luz comenzó a encontrarse con la opacidad de su transición. Sus manos temblaban mientras los primeros trazos se dibujaban, y cada uno de ellos parecía liberar un trozo de ella misma que había estado cautivo por tanto tiempo. Las inseguridades no desaparecieron, pero se sentían más manejables, más pequeñas frente a la inmensidad del acto de crear. Sin embargo, la vida no le permitiría a Rosa un camino sin obstáculos. La tienda necesitaba atención, y las preguntas de Valeria sobre su propia carrera artística desvelaron un difícil dilema. ¿Podría sostener ambas pasiones al mismo tiempo? Contemplar el futuro de su hija la hizo cuestionar cada decisión. ¿Está bien que ella persiga su sueño mientras yo aún no me atrevo a seguir el mío?, reflexionó. Uno de esos días en la tiendita, una clienta, una mujer mayor con un cariño sincero, le compartió que la vida sin arte es como un mar sin olas, monótona y estancada. Aquellas palabras se quedaron grabadas en su mente. La idea de ser una madre que impulsa a su hija a volar, pero que no lo hace por sí misma, se tornó intolerable. La imagen de su abuela renunciando a sus deseos comenzaba a ser una advertencia en su corazón, y Rosa sabía que debía actuar antes de convertirse en un eco en la vida de Valeria. La visión de su hija con un pincel en la mano, iluminando el mundo con su creatividad, se entrelazó con la necesidad de no solo ser un soporte, sino una pionera. Aquí, en medio de su lucha interna, una revelación se hizo presente. Si bien el miedo era real, la posibilidad de transformar esa inseguridad en motivación también existía. «Soy más que una tienda, soy más que una madre», se repitió como un mantra. En un giro inesperado, decidió inscribir su nombre en un taller de arte en la ciudad, el mismo lugar donde Valeria tenía su beca. La angustia la embargaba, pero se sentía más viva que nunca. «El momento ha llegado», pensó. Así fue como, al cerrar la tienda una tarde, el mar la vio marcharse con un lienzo en el regazo y una chispa renovada en su alma. Pero un instante antes de cruzar la puerta, una nueva pregunta le surgió. ¿Estaría lista para confrontar no solo sus propios temores, sino también lo que le esperaba en el taller? Su determinación temblaba, y el futuro, una gran incógnita, se estiraba delante de ella al igual que el océano. Las primeras horas en el taller resultaron ser un torbellino emocional para Rosa. A su alrededor, un grupo de artistas de diferentes edades y estilos se preparaban para sumergirse en la pintura. Las conversaciones animadas contrastaban con el mar de silencio que parecía envolver su propia mente. Cada risita y carcajada resonaban como ecos lejanos, recordándole la risa de Valeria mientras pintaba en casa. En ese entorno vibrante se sintió como una impostora, con el peso de sus inseguridades aplastando su impulso de crear. La primera clase comenzó con ejercicios de desprendimiento.
El instructor, un hombre mayor con una risa contagiosa y ojos chispeantes, les pidió que se olvidaran de la perfección. «Pinten como si nadie les estuviera mirando», había dicho, invitando a dejar salir el niño interior que llevaban dentro. Rosa sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo se permitía algo tan vulnerable en un mundo donde ya no tenía un lugar claro? Cuando tomaron los pinceles por primera vez, las manos de Rosa temblaron. Recordó los viejos días en la casa de su abuela, la sensación del pigmento untado sobre la superficie. Sin embargo, ese recuerdo trajo consigo el eco de críticas y juicios, como una sombra listando sus fallas. Entonces cerró los ojos y respiró hondo, recordándose a sí misma que este era un nuevo comienzo. Una vez más, el mantra: «Soy más que una madre, soy más que una tienda». Las horas pasaron como ráfagas de viento, llevando consigo las dudas más profundas. Mientras los colores comenzaban a mezclarse en su lienzo, Rosa se dio cuenta de que parte de su esencia había comenzado a regresar. Cada trazo era un grito silencioso, una declaración de su derecho a existir más allá de los roles que había asumido. Descubrió pinceladas propias, la manera en que sus dedos se movían con una curiosidad recién descubierta, mientras se atrevían a fluir sin la necesidad de revisar cada resultado. Sin embargo, la alegría del momento fue efímera. Durante un ejercicio de crítica constructiva, una compañera de clase, una artista joven con los ojos llenos de deseo y ambición, evaluó su obra de manera cruel. «Esto no tiene vida», sentenció, y con esas palabras un torrente de inseguridades afloró en Rosa. La vergüenza le envolvió como un manto pesado. Justo cuando había comenzado a abrirse, ese simple comentario cerró las compuertas de sus esperanzas. Una tormenta de confusión la asaltó, luchó contra la tentación de abandonar el taller, de correr de vuelta a la seguridad de la tienda donde nada podía juzgarla. Pero un recuerdo repentino de Valeria, de su sonrisa plena mientras creaba, avivó una chispa en su corazón. ¿Qué le enseñaría al rendirse ante un comentario despreciativo? La perspectiva de convertirse en un modelo de inseguridad para su hija la sacudió. Decidió que debía mantener su lugar, aunque el camino se tornara incómodo. Con una respiración profunda, se sentó frente a su lienzo una vez más, dispuesta a transformar ese momento de dolor en un impulso. Sus manos se movieron, buscando reflejar en el lienzo no solo el arte, sino la esencia de quien realmente era. Cuando al finalizar la sesión el instructor le pidió que compartiera sus reflexiones, Rosa se encontró de pie, sintiendo el peso de todas las miradas. «No sé si soy buena en esto», comenzó, sintiendo cómo las palabras se enredaban en su garganta. «Pero no quiero que el miedo me defina más». Los murmullos alrededor se tornaron en atención, y en aquel instante Rosa comprendió que su voz, aunque temblorosa, también podía ser un acto de arte. La posibilidad de renacer a través de su propio viaje emocional brillaba a su alrededor como un faro. Al salir del taller, el eco de su declaración reverberaba aún en su mente. Un mundo nuevo se extendía ante ella, lleno de posibilidades a través del autodescubrimiento. Pero con cada paso, una nueva duda comenzó a cristalizar en su mente. ¿Tendría la fuerza para enfrentar no solo los juicios de los demás, sino también su propio autoescepticismo? La lucha apenas comenzaba, y un desafío más formidable se alzaba en el horizonte. Rosa regresó al taller la semana siguiente, el corazón latiendo fuerte en su pecho. Las meticulosas rutinas diarias en la tienda no lograban extinguir la chispa que había comenzado a resucitar dentro de ella. Cada mañana miraba a Valeria y trataba de recordar que ese arte, esa fuga emocional, era un regalo no solo para ella, sino también para su hija. Sin embargo, en el camino hacia su nueva vida, un telón de dudas cerraba a menudo las puertas a su autodescubrimiento. Esa mañana, el instructor propuso un ejercicio inusual: pintura a ciegas. Rosa frunció el ceño ante la idea. ¿Cómo podría expresar algo que ni siquiera podía ver? Pero, desafiando su mente crítica, tomó un pañuelo y vendó sus ojos. Su respiración se volvió más profunda al deslizar los dedos sobre la superficie del lienzo en blanco.
Por un instante, la privación de la vista liberó sus pensamientos de la crítica constante. Las sensaciones comenzaron a inundar su ser. El frío del pincel, la textura del lienzo, la fragancia intensa de la pintura. No podía ver los colores, pero sí sentía su esencia formando algo nuevo. La emoción se convirtió en una danza. Bajo esa ceguera autoimpuesta, sus privaciones más profundas empezaron a brotar. Mientras el resto de sus compañeros discutían sus experiencias tras el ejercicio, Rosa se dio cuenta de que había creado una abstracción llena de vibrantes sensaciones. Aún sin poder verla, sintió la vida que emanaba de su obra, reflejo de su viaje emocional, una mezcla de inseguridades, esperanzas y anhelos. El instructor, al observar su creación, hizo un comentario que resonó en su interior. El arte se siente antes de verse. Es una expresión del alma. Fue como una epifanía. Este era el primer paso para confrontar no solo las dudas externas, sino las internas que durante tanto tiempo había alimentado. Sabía que debía profundizar en el autoconocimiento y enfrentar sus miedos sin la venda en los ojos. La siguiente clase, Rosa decidió entrar en el taller con una mentalidad renovada. Comenzó a experimentar con técnicas que nunca había considerado, mezclar colores sin preocuparse por las combinaciones. Cada sesión se convirtió en un campo de batalla, donde luchaba contra sus propios fantasmas. En cada trazo, cada combinación, se estaba acercando a una forma de libertad que nunca había imaginado. Sin embargo, la vida fuera del taller seguía presentando obstáculos. Sus problemas cotidianos como madre, los celos de colegas en la tienda y las expectativas sociales la acechaban persistentes. Una tarde, mientras discutía con Valeria sobre la importancia de seguir sus sueños, su hija la desafió. «¿Por qué no lo haces, mamá? Te veo aquí, aunque estás ausente en casa». Esa frase resonó en Rosa, como un eco que retumbaba en su interior. La presión de ser un modelo a seguir, junto a sus propias aspiraciones frustradas, comenzaba a pesar en su conciencia. La paradoja se cernía sobre ella. Al querer hacer feliz a Valeria, había olvidado su propia felicidad y la fuerza creadora que anhelaba abrazar. Rosa tuvo que enfrentarse a una pregunta crítica. ¿Podía permitir que su hija fuera testigo de su lucha sin que eso significara fallar como madre? La pintura había comenzado a ser un refugio y un campo de batalla, pero la realidad de su vida familiar requería una resolución. Mientras se disponía a salir del taller tras una intensa sesión de pintura, un pensamiento latente se asomó. La lucha no solo era por encontrar su voz como artista, sino también por definir qué significaba ser madre y artista al mismo tiempo. Con cada paso, Rosa sentía que se acercaba a un precipicio de decisión. El desafío de equilibrar su vida personal y su vida artística era apremiante, y la lucha, inminente. ¿Podría Rosa lograr esta dualidad sin desvanecerse en el proceso? La siguiente entrega de su viaje prometía no solo exploraciones en el arte, sino también una búsqueda de identidad que rompería barreras personales. Rosa se adentraba en el taller como si fuera un campo de batalla. Cada sesión de pintura ya no era solo un ejercicio de técnica, se había transformado en una lucha por su propia identidad. Mientras desenrollaba su delantal, se preguntaba si el compromiso que había hecho consigo misma podría sostenerse a largo plazo. Tenía claro que para salir victoriosa necesitaba enfrentar sus propios miedos y creencias arraigadas. El instructor había hablado de la importancia de la autenticidad en el arte, un concepto que resonaba en su mente. ¿Era posible que su arte, genuinamente perecedero, pudiera ayudarla a redescubrir quién era? En ese manchón de pintura se hallaba su verdad, y era momento de sacar a la luz las sombras ocultas de su vida. Durante una de las sesiones, al aplicar una capa extra de acrílico en su lienzo, el instructor se detuvo a observar. «Rosa», llamó con suavidad, «noté cómo tus trazos están evolucionando. ¿Te sientes cada vez más liberada?» La pregunta penetró en su ser. Se detuvo un momento, sintiendo cómo las emociones comenzaban a agolparse en su garganta.
Estoy comenzando a entender que el arte es mi voz, respondió, pero su tono era titubeante. Sin embargo, el eco de mis responsabilidades se mezcla con cada color. Esa misma noche se sentó con Valeria. Con cada episodio de Las palabras sobre el futuro, la conversación se tornó profunda. Valeria, tan perceptiva como siempre, preguntó: «Mamá, ¿por qué no lo intentas de verdad? ¿No te gustaría que alguien te viera como artista?» La simple pregunta quedó en el aire. Rosa comprendió que había dejado que las expectativas de los demás la convirtieran en un reflejo de lo que no quería ser. Esa noche, una chispa de determinación ardió dentro de ella. A la semana siguiente, Rosa llegó al taller decidida a experimentar. No más limitaciones autoimpuestas. Su mente se volvió su aliada, no su enemiga. Comenzó a incorporar la técnica del collage en su pintura, fusionando elementos de su vida diaria con su arte. Recortes de fotografías familiares, fragmentos de sueños y frases de libros que había atesorado se entrelazaban en un lienzo colorido. Sin embargo, mientras más se sumergía en esta nueva forma de expresión, también enfrentaba los murmullos de inseguridad que le susurraban al oído. Dudas sobre su legitimidad como artista, temores sobre cómo se vería ante los demás, especialmente ante Valeria. La lucha no se dio sin conflictos. Cada trazo, cada recorte era un testimonio de su resistencia. Fue durante uno de estos momentos de desgano que el instructor presentó un desafío a todo el grupo. Un evento de exhibición en el que cada artista tendría que mostrar su creación al público. Las manos de Rosa temblaron al escuchar la noticia. Esta es una gran oportunidad, pero también un gran riesgo, pensó. Su corazón palpitaba al considerar la idea de exhibirse, de arriesgarse al juicio ajeno. Sin embargo, también sintió un impulso, como si el arte reclamara su derecho a ser visto. Mientras caminaba de regreso a casa, cada paso parecía más pesado y al mismo tiempo más firme. Era un momento decisivo. Podía rendirse ante el miedo o usarlo como combustible. La mezcla de emociones en su interior se convirtió en un fuego que iluminaba su pensamiento. ¿Realmente estaba dispuesta a permitir que sus inseguridades la definieran durante un momento que podría ser su consagración? El día de la exhibición aumentaba cada vez más en su mente, y con él la presión de su autoevaluación. Había llegado el momento de confrontar su historia y entender que su voz merecía ser escuchada, incluso si eso significaba salir de su zona de confort. Mientras contemplaba el lienzo sin terminar en su hogar esa noche, un nuevo impulso surgió. No solo lo haría por ella, sino también para Valeria, mostrando que el verdadero arte no solo se aprende, se vive, se siente. La exhibición se acercaba y las piezas comenzaban a encajar, no solo sobre el lienzo, sino dentro de ella. Pero, ¿pudiera este paso hacia la exposición ser no solo un acto de valentía, sino también una instancia de vulnerabilidad que desataría viejos temples de juicio? La incertidumbre de su entorno prometía tensión, y Rosa se desafiaría a sí misma no solo a pintar, sino a abrir su corazón en el proceso. La encrucijada se aproxima y no tenía idea de qué la esperaba en el futuro. El taller se había convertido en un refugio, un santuario, donde la lucha interna de Rosa se manifestaba en cada trazo. Los días prenavideños se habían convertido en una vorágine de colores y sentimientos. La exhibición se acercaba y con ella las expectativas propias y ajenas crecían como sombras al caer la tarde. Esa mañana, frente al espejo, se dijo que era hora de afrontar esos miedos que parecían anclarse en su pecho cada vez que evocaba la idea de mostrar su trabajo. Rosa se sentó en su mesa de trabajo. El lienzo frente a ella era un terreno baldío, listo para ser transformado. Los recortes que había seleccionado representaban más que solo recuerdos. Eran fragmentos de su identidad que necesitaban unirse en una narración visual. Con cada elemento que pegaba, sentía que estaba armando no solo un collage, sino una historia que merecía ser contada. Sin embargo, la inseguridad no la abandonaba. Durante uno de los almuerzos, Valeria le lanzó una pregunta que la dejó pensando durante días. «Mamá, ¿qué te impide ser tú misma? ¿Es el miedo al fracaso o al éxito?» Aquella pregunta se aferró a su mente como un mantra, resonando con fuerza en sus pensamientos.
¿Qué era realmente el éxito para ella? La idea de ser reconocida como artista la llenaba de anhelo, pero al mismo tiempo la asustaba. Era un pulso entre el deseo de brillar y el temor a los ojos críticos que la juzgarían. Con cada día que avanzaba hacia la fecha de la exhibición, la sensación de presión se intensificaba. Aumentaba el flujo de curiosidad y autocuestionamiento. Rosa decidió enfrentar su miedo de manera frontal. En lugar de dejar que la duda determinara su proceso creativo, utilizó el temor como herramienta. La angustia, que durante tanto tiempo la había paralizado, se convirtió en el catalizador que impulsaba su pincel. Así, desarrolló su obra con una intensidad renovada. Cada pintura iba más allá de ser un objeto estético, se convirtió en un espejo de su viaje interno. Rosa se sentía cada vez más poderosa con cada pincelada, como si estaba despojándose de años de inseguridad, limitaciones y dudas. Un día, el instructor se acercó a ella mientras trabajaba. Rosa, dijo, la conexión que tienes con tu obra es palpable. Veo que estás encontrando tu voz, y es hermosa. Pero, a pesar de las palabras de aliento, las dudas seguían asomándose. La noche anterior a la exposición, mientras ensayaba su discurso, se llenó de pánico. Fue el momento en que tuvo que enfrentar otra verdad profunda. Nadie podía hacer el trabajo por ella, y la decisión de ser escuchada recaía únicamente en sus manos. Ese era el desafío de la autoafirmación. Al día siguiente, se preparó con cuidado, eligiendo cada detalle de su atuendo con la intención de reflejar la autenticidad que había encontrado a través de su arte. Mientras caminaba hacia el taller, el corazón le latía con fuerza, una mezcla de nerviosismo y emoción. La exhibición era el reconocimiento que tanto deseaba, pero el precio, su vulnerabilidad. Al llegar, el bullicio de risas y conversaciones le chocó como una ola. Miró a su alrededor y por un momento pensó en retroceder, en desvincularse de todo este escenario. Sin embargo, sus manos en el bolsillo de su abrigo se sentían diferentes. La determinación reclamaba su lugar. Quería que Valeria, su hija, la viera como alguien dispuesta a arriesgarse para mostrar su verdadero ser. Mientras entraba en la sala, supo que no solo estaba exponiendo su trabajo, sino su esencia. Se detenía ante cada obra, sintiendo el poder de su historia. Pero antes de que pudiera apreciar lo que había creado, una figura familiar apareció entre la multitud. Su madre, a quien había temido más que a cualquier crítico. Con una mezcla de aliento y su propia historia aún por contar, Rosa se enfrentaría a un dilema personal que había estado ignorando. ¿Podría realmente mostrar su verdadero yo en toda su vulnerabilidad ante quien había sido un pilar, pero también un juez temido? La tensión creció en su interior mientras su mirada se cruzaba con la de su madre, y el momento decisivo se acercaba como un torrente de emociones a punto de desbordarse. Rosa sintió que el tiempo se detenía en el instante en que los ojos de su madre se posaron sobre ella. La sala, saturada de murmullos y risas, se convirtió en un eco distante mientras la verdad de su búsqueda reverberaba en su mente. Aquí estaba, dispuesta a expeler su vulnerabilidad, a despojarse de los recelos que había cultivado a lo largo de los años. Sabía que enfrentar a su madre era de algún modo un eco de enfrentarse a sí misma. La exhibición no se trataba solo de sus obras, sino de la audaz carta de presentación que anhelaba en un mundo de juicios silenciosos. En un rincón de su mente, la voz crítica daba vuelta a sus temores. ¿Y si no le gusta? ¿Y si no lo entiende? ¿Y sí? Cerró los ojos por un segundo, respirando profundo. Aquella simple acción se convirtió en su ancla. Al abrirlos, vio a su madre observando con un rostro inexpresivo, pero las dudas que la invadían eran reacción del pasado, no del presente. Era el momento de elegir, y Rosa eligió actuar desde su autenticidad. Con pasos firmes se acercó a su primera obra. En el lienzo había trazado un camino de recuerdos y emociones, una ruta visual que conectaba sus luchas y triunfos. «Esta es la historia de mi vida», susurró para sí misma.
Recordó cada lágrima derramada, cada rayo de luz que la había guiado en su proceso creativo. Vinieron a su mente las preguntas de Valeria. ¿Qué te impide ser tú misma? La respuesta ahora surgía con claridad deslumbrante. El miedo era solo un obstáculo a superar y una chispa que alimentaba su crecimiento. Mientras hablaba con un grupo de asistentes, Rosa se sintió liberada. Las palabras fluyeron con una fluidez que la sorprendió. Explicó la esencia de cada obra, su significado profundo y el valor de las experiencias que la habían llevado a ese lugar. Al mirarlos a los ojos, en vez de ver juicios, percibía curiosidad. Esto era un cambio, ella era un cambio. Su voz, que antes temblaba por la inseguridad, ahora resonaba con una fuerza nueva. Sin embargo, el pulso desafiante de la presencia de su madre seguía fortaleciéndose. En un momento de vulnerabilidad, decidió acercarse a ella. En el camino, reflexionó sobre los años de crítica y las expectativas rígidas que parecían estar unidas a su identidad. Ahora, con su arte como escudo y espada, se preguntó si había llegado el tiempo de soltar esos viejos patrones. «Mamá», dijo Rosa, rompiendo la barrera entre sus mundos, «esto es lo que soy ahora. He aprendido a darle voz a mis miedos, a convertirlos en arte». Su madre parecía atenta, pero una sombra de incertidumbre atravesó su semblante. Rosa sintió que su corazón latía con fuerza. El instante estaba cargado de desasosiego y posibilidades. Aunque sus palabras se sintieron como balas en un campo minado emocional, también comprendió que el acto de hablar era un acto de valentía. No necesitaba la aprobación de su madre. Eso era lo que había buscado durante años sin saberlo. El silencio la hizo sentir expuesta, pero también liberada. ¿Acaso no era la verdadera fuerza reconocer y mostrar las partes más crudas de su ser? Antes de que su madre pudiera articular su respuesta, una figura se acercó a Rosa, una de las asistentes que había estado escuchando su discurso. «Tu historia es inspiradora», dijo, y con esas palabras, el aire en la sala pareció cambiar. Las tensiones no se desvanecieron, pero una nueva corriente de energía animaba el ambiente. Mientras Rosa procesaba la interacción, su madre tomó un paso hacia adelante. La mirada que le dirigía ahora cargaba preguntas y tal vez un destello de admiración. En ese cruce de emociones, Rosa comprendió que la aprobación aún se estaba gestando, pero ya no necesitaba que viniera exclusivamente de su madre. Con una renovada determinación, miró nuevamente a las obras. En cada trazo había encontrado la manifestación de su ser más auténtico. Pero al mirar hacia donde su madre había estado, vio que ya no se encontraba. En su lugar, unas palabras resonaban en su mente. Aceptar quién eres es el primer paso para hacer el cambio. Mientras la noche se engullía en risas y conversaciones, la inquietud acechaba nuevamente. ¿Cómo reaccionaría su madre? ¿Ante la nueva Rosa? ¿Era posible que el amor, aunque enredado en dolor y expectativas pasadas, pudiera comenzar a sanar también esta parte de su vida? La exhibición había sido el primer paso a su autodefinición, pero el camino a la reconciliación era un horizonte que comenzaba a dibujarse, cargado de incertidumbres y esperanzas, dejando a Rosa en un lugar de indecisión entre lo conocido y lo nuevo. ¿Sería capaz de conversar con su madre y abrir un camino hacia un futuro donde ambas pudieran renacer? La tensión se sentía en el aire, y el desenlace de esa interacción prometía ser lo más transformador de todo. Rosa observó cómo la multitud se disolvía poco a poco en la penumbra de la sala. Las conversaciones que antes resonaban como un murmullo constante, ahora se desvanecían, dejando un silencio abrumador junto a la sensación de que la noche había sido más que solo una exhibición. Había desencadenado algo dentro de ella, un deseo ardiente de profundizar en su propia verdad. Sin embargo, la ausencia de su madre la golpeó como un eco persistente. Su mente comenzaba a divagar. Había dado un paso al frente, una declaración que parecía hacer vibrar los muros que por tanto tiempo la habían encerrado. La conexión con su arte se había revelado como un refugio, un paso hacia la autodefinición.
Pero el verdadero desafío parecía ser el diálogo inacabado con su madre. La sombra de su desaprobación, aunque distante, aún le preocupaba. En un rincón de la sala, Rosa encontró una pequeña mesa, cubierta de estantes con libros sobre arte y biografías de artistas consagrados. Atraída por la búsqueda de inspiración, comenzó a hojear una obra que hablaba sobre el crecimiento personal y la autoaceptación en el proceso creativo. Las páginas estaban llenas de historias de luchas, resiliencia y, sobre todo, de transformación. Cada pasaje resonaba con su propia experiencia: el dolor, el miedo, las expectativas y, finalmente, la liberación. Mientras leía, una idea interrumpió su concentración: la posibilidad de un cambio más allá de su arte. ¿Podría utilizar su experiencia para ayudar a otros a enfrentar sus propios miedos? Una chispa de vocación nació dentro de ella. Rosa se visualizó no solo como artista, sino como guía, un puente que podría conectar a las personas con sus propios procesos creativos. El deseo de empoderar a otros la llenó de energía. Sin embargo, la duda continuaba cerniéndose en su mente. ¿Cómo podría dar ese paso sin sentir que traicionaba la imagen que su madre siempre había tenido de ella? Rosa sabía que debía abordar ese conflicto interno de una vez por todas. Sacó su teléfono y comenzó a escribir un plan. Quería organizar talleres de arte donde las personas pudieran explorar sus emociones a través de la pintura, un espacio donde pudieran expresar sus luchas de manera constructiva. Mientras organizaba sus pensamientos, una figura apareció a su lado. Era Valeria. «Estaba buscando al artista de la noche», dijo con una sonrisa radiante. «Lo que hiciste fue increíble. No solo mostraste tu arte, sino que también compartiste tu corazón». Rosa sintió la calidez en su pecho al escuchar esas palabras. «Gracias, Valeria, pero no puedo dejar de pensar en lo que viene después. Tengo ideas, pero no sé si sirvan para algo más que para mí misma». Valeria inclinó la cabeza, pensativa. «La lucha es el primer paso hacia el cambio. Tu arte puede ser el catalizador para otros, quizás incluso para tu madre. Imagínate abrir esa puerta». La idea chocó en su mente. Abrir la puerta no solo a su arte, sino también a la conversación con su madre. Ser capaz de incluirla, de transformarse juntas en ese encuentro emocional, era una posibilidad aterradora pero tentadora. Un empoderamiento mutuo reclamaba espacio en su imaginación. Rosa decidió que ya no podía postergar su verdad. La noche había marcado un hito en su transformación, y la decisión de hablar con su madre parecía inminente. Tenía que buscarla, buscar ese diálogo que se había vuelto esencial para su propia evolución. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, se despidió de Valeria y se dirigió hacia la salida, su mente girando en el torbellino de pensamientos. Se planteó la pregunta que la había acechado: ¿estaría su madre abierta a una nueva relación? Mientras caminaba, un nuevo pensamiento surgió, claro como el día. Quizás el verdadero poder de la autodeterminación no solo era aceptar quién era, sino también invitar a quienes amaba a descubrir quién podrían ser juntas. Y así, con un nuevo propósito, Rosa se comprometió a dar el siguiente paso, un paso que la llevaría no solo hacia su madre, sino a una parte de sí misma que aún necesitaba ser explorada. ¿Podría el acto de reunirse con su madre ser el comienzo de algo mucho más grande que ambas? La respuesta parecía estar a la vuelta de la esquina, ardiendo con expectativa. El aire fresco de la noche la envolvió cuando Rosa salió del edificio, su corazón acelerado todavía resonando desde el momento en que compartió su arte. Cada paso que daba hacia su hogar era un acto de convicción. Las calles estaban solitarias, pero su mente bulliciosa la mantenía acompañada. Tenía que enfrentarse a su madre, pero el proceso no podía ser impulsivo, necesitaba un plan que se amalgamara con su nuevo propósito. Cuando llegó a casa, sintió que el silencio le hablaba. Se sentó en su escritorio, las hojas en blanco esperando sus palabras. ¿Cómo convocar la valentía para abrir el diálogo que había estado evadiendo? Tomó una profunda respiración y comenzó a escribir un borrador de lo que quería expresar. «Madre,
empezó. Pero al instante un nudo en su estómago le hizo dudar. Esa palabra le parecía una trampa, cargada de expectativas y recuerdos. Sin embargo, si deseaba avanzar, debía despojarse de esos temores. Entonces decidió enfocarse en lo que realmente necesitaba transmitir: su pasión por el arte, su deseo de conectar y sobre todo sus miedos. Rosa recordó las historias de transformación que había leído, las que la habían inspirado. Esa tarde sus palabras debían canalizar esa misma energía. Pasaron las horas mientras redactaba y reescribía, hasta que finalmente sintió que había capturado algo esencial. El llamado a su madre eran páginas plagadas de vulnerabilidad y claridad. En su descripción enfatizaba cómo el arte no solo la había definido, sino que también le había permitido descubrir cuidadosamente su esencia. Quería que su madre entendiera que no se trataba de un acto de rebeldía, sino de un camino hacia la autenticidad. Antes de acostarse, Rosa decidió que debía compartir su idea de los talleres. La revelación de que podría facilitar un espacio creativo para otros resonó hasta en sus sueños. Visualizaba un grupo diverso de personas, todas explorando sus emociones y transformándose. Fue un momento casi epifánico. Su arte podría tocar a otros y, al mismo tiempo, ayudarla a diluir su relación con su madre que tanto la atormentaba. A la mañana siguiente, con la mente más clara, se levantó decidida. En lugar de pasar la mañana alejada de su madre, decidió que era hora de un encuentro sincero. Mientras desayunaban, se permitió compartir su sueño. «Madre, quiero organizar talleres de arte, un espacio donde la gente pueda expresar lo que siente. Sentí que esta noche pasada era un primer paso hacia algo grande, no solo para mí, sino para otros. Espero que me apoyes». Los ojos de su madre se mantuvieron fijos en ella, pero la expresión en su rostro era un desafío. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio que crecía. Rosa tragó saliva, consciente de que había desnudado su alma. ¿Y crees que tú puedes hacer eso? ¿No es muy arriesgado? La voz de su madre cortó el aire entre ellas, sus palabras envueltas en incredulidad. Rosa sintió cómo el terreno comenzaba a temblar bajo sus pies. Era el momento de corroborar su determinación, de resistir ante la historia que habían vivido, de mostrar que sus decisiones eran firmes. Las horas pasaron y el diálogo con su madre se volvió un campo de pruebas para ambos. La tensión ocupaba cada rincón de la habitación, pero Rosa se reafirmó en su búsqueda. No se retiraría de su aspiración, debía encontrar un camino de conexión que pudiera ofrecer un nuevo vínculo entre las dos. Finalmente, rubricó su carta con la frase que había latido en su mente por tanto tiempo: «Vamos a descubrirnos juntas, madre». Y, mientras aguardaba la respuesta de su madre, Rosa se preguntaba: ¿podría este desafío convertirse en el inicio de un capítulo que no solo revolucionara su vida, sino también la de su madre? Las respuestas se encontraban en un futuro incierto, pero su corazón latía con la certeza de que ya no había vuelta atrás. La decisión de avanzar estaba tomada, y el verdadero camino apenas comenzaba a desvelarse. ¿Estaría su madre lista para recorrerlo juntas? La mañana siguiente, el sol se filtraba con fuerza a través de la ventana de la tienda, reflejando en el rostro decidido de Rosa. Tras semanas de lucha interna y un profundo proceso de autodescubrimiento, se sentía diferente. La incertidumbre sobre su futuro estaba ahí, pero ahora su pasión por el arte y su voz interior la guiaban como un faro. Y, por primera vez, la esperanza de un cambio real se instaló en su corazón. Había decidido que el taller de arte no sería solo un sueño, sino una realidad. Se sentó en su escritorio, con papel y lápiz, y comenzó a trazar un plan. Crear un espacio donde otros, como ella, pudieran expresar sus emociones a través de la pintura se convirtió en su prioridad.
Cada trazo que esbozaba no solo representaba un plan, sino una afirmación de su propio valor y deseo de ayudar a otros a liberarse. La primera charla con su madre había dejado un eco en su mente, pero no más que el deseo de ser un ejemplo para Valeria y para sí misma. Rosa tomó la decisión de que el taller tendría lugar en la tienda. Transformaría ese espacio conocido, habitado por frascos de legumbres y especias, en un refugio de creatividad. Cada rincón podría llenarse de colores, risas y expresiones auténticas. Al terminar su plan, una adición surgió en su mente. Rosa también crearía un espacio para que Valeria pudiera compartir su arte. La idea de que ambas pudieran crecer en sus pasiones juntas la llenaba de alegría. Las sombras de la inseguridad ya no la acobardaban. Estaba lista para enfrentar lo que el futuro traería. Aún quedaba una tarea más: hablar con su madre nuevamente. Hablar con su madre nuevamente. Sabía que la reacción inicial había sido una respuesta quizás instintiva, envuelta en el temor de perder a su hija. Era tiempo de mostrarle que este camino no era solo para ella, sino también para la familia. Y, por encima de todo, que a través del arte podrían encontrar una nueva conexión. La noche llegó, y con ella la oportunidad de abordar el tema de nuevo. Rosa preparó su discurso con cuidado, consciente de que esta conversación podría cambiar el rumbo de su relación. Estaban sentadas en la mesa de la cocina y el aroma de café llenaba el aire. «Mamá, he estado pensando mucho sobre lo que te dije», comenzó Rosa, midiendo sus palabras. «Este taller no es solo algo que quiero hacer, es una forma de compartir, de sanar. Es un espacio donde las emociones pueden fluir y donde puede haber un diálogo no solo entre los participantes, sino entre nosotras». La mirada de su madre se suavizó. «Es un riesgo, Rosa, pero siempre has tenido una chispa para crear, y eso me alegra. Solo quiero que estés bien». Sus palabras abrieron un pequeño espacio de luz en el corazón de Rosa. Había allí la esperanza de que, aunque su madre no entendía del todo, su amor seguía siendo un puente hacia el entendimiento. Rosa decidió arriesgarse. «Me gustaría que fueras parte de esto. Te necesito. Tu apoyo y tus experiencias pueden ayudar a otras personas a encontrar su voz. Podría ser la primera mentora en este taller». Las palabras de Rosa fueron acompañadas por un brillo en sus ojos que emitía vulnerabilidad y seguridad al mismo tiempo. Su madre la observó durante unos momentos. La tensión en el aire era palpable, pero Rosa no retrocedió. Estaba dispuesta a esperar la respuesta. Después de lo que pareció una eternidad, su madre sonrió. «Está bien. Si quieres hacerlo, estaré a tu lado. Quizás podamos descubrirlo juntas». Esa noche, el aire se sintió más fresco. Rosa supo que ese diálogo había sido un paso monumental hacia la reconciliación, no solo entre ellas, sino también consigo misma. El camino hacia su taller de arte comenzaba a formarse, lleno de potencial y transformación. La confianza de su madre como un pilar de apoyo no solo le daba seguridad, sino que también sentó las bases de una nueva relación. Con el tiempo, la tienda se empezó a llenar de color. Con cada sesión, Rosa y su madre veían a las personas florecer en su autodescubrimiento. Valeria, siguiendo los pasos de su madre, comenzó a pintar con más fervor que nunca. Cada trazo era una celebración de su ser y su historia. A medida que se acercaba el final del primer mes de talleres, Rosa contempló lo lejos que había llegado. No solo había encontrado su voz como artista, sino que había tejido un camino para la autodefinición en su familia. Las tensiones que alguna vez pesaron sobre su corazón ahora eran ecos de un pasado transformado. Finalmente, había aceptado que ser madre y artista no eran roles opuestos, sino caminos que podían cruzarse con armonía. El día del evento final llegó, un día en que tanto su madre como Valeria estarían allí con ella. En confianza, Rosa se preparó para compartir no solo su arte, sino su viaje, los miedos, las inseguridades y el poder de la autodeterminación. Al cerrar su discurso, miró a su madre y a su hija y supo que la transformación había sido real. El vínculo familiar, una vez sumido en sombras, ahora se iluminaba con colores brillantes. La exhibición fue un éxito.
Las historias de cada participante resonaban en sus corazones. Y Rosa, por primera vez, vio su legado no solo como artista, sino también como madre y mentora. El taller se convertiría en un refugio donde la gente podría seguir explorando su propio arte, un espacio donde la vulnerabilidad se celebraría y la esperanza florecería. Al final de la jornada, Rosa se sintió completa. Su vida había cambiado en maneras que nunca habría esperado. Había recuperado su voz, reunido a su familia y transformado un lugar que una vez representó sus límites en un espacio de posibilidades. La autodefinición que había estado buscando la había conducido por caminos inesperados, y lo que comenzó como un acto de valentía se había convertido en un viaje de sanación. Y así, mientras caminaba junto a Valeria, quienes llevaban las manos manchadas de pintura, y su madre sonriendo a su lado, supo que cada paso que había dado la había llevado a un lugar de profunda satisfacción y realización. Este era, sin duda, el comienzo de una nueva historia, una marcada por el poder del arte y la autenticidad de ser quienes realmente son. Sus ojos se encontraban fijos en el horizonte, donde el océano tocaba el cielo, y cada ola les recordaba que la vida es un lienzo por explorar. No dejen pasar esta oportunidad. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas. Dejen un me gusta, ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a crecer. Comenten con sus reacciones y teorías sobre este final inspirador. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad. No esperen ni un segundo más.